Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Maureen Cambronero Arrieta. Les estaré acompañando en la sesión del día de hoy en el asesoramiento que el compañero José Mario Cortés Matarrita, asesor regional de educación religiosa, estará brindando el día de hoy. Para nosotros como Departamento de Asesoría Pedagógica es un gusto tenerles en la sesión. Como les indiqué, voy a estarles acompañando como moderadora. Cualquier consulta pueden realizarla en el chat y estaremos disponiendo todo este tiempo para que ustedes puedan hacer el abordaje correspondiente desde la especialidad. Esa será la agenda que vamos a desarrollar. Tenemos el saludo y bienvenida. Las palabras de la jefatura del Departamento de Asesoría Pedagógica, doña Olga Badilla Huertas. La invocación estará a cargo del docente de educación religiosa Luis Fernando Aguilar Canales. Las orientaciones pedagógicas en la asignatura Educación Religiosa para el curso lectivo 2023, las disposiciones del planeamiento didáctico de Educación Religiosa 2023, el método praxeológico, la evaluación para la asignatura de la Educación Religiosa 2023, así como las fechas del calendario escolar 2023 estarán siendo desarrolladas, como les indicaba, por el compañero José Mario Matarrita. A continuación, tendremos las palabras de la máster Olga Badilla Huertas, jefatura del Departamento de Asesoría Pedagógica, quien muy amablemente nos asiste el día de hoy para darle la bienvenida. Muchas gracias a la compañera Maureen por este espacio que nos está brindando. Y compañeros, definitivamente es un placer poder encontrarme con cada uno de ustedes. Definitivamente gracias. Gracias por la labor que ustedes hacen. Ese espíritu del docente de educación religiosa sigue trascendiendo. Hoy, desde la jefatura de asesorías pedagógicas, como lo decía la compañera, en forma conjunta y colaborativa con José Mario, desde la asesoría. Ellos han brindado pues este trabajo, este insumo. No ha sido fácil, pero ha sido con un proceso lleno de amor y de entrega. Este proceso ha sido colaborativo, como se los vuelvo a reiterar. Hoy José Mario no se encuentra solo. Está unido desde un equipo que viene a fortalecer este departamento. Y este equipo está representado ahora por la compañera Maureen, la cual agradecemos que también forme parte de este proceso colaborativo. Gracias por la labor que ustedes hacen. Tenemos que seguir haciendo camino. Tenemos que seguir a ejemplo de Jesús Maestro, dando lo mejor de lo mejor. Gracias, un abrazo profundo y sincero a cada uno de ustedes. Que nuestra educación religiosa siga trascendiendo. Que nuestra educación religiosa sea parte de esta ruta educativa desde procesos que nos permitan colaborar integralmente con la persona estudiante. Dios me los bendiga. Y muchas gracias, don Fernando, también por unirse a este grupo y por poder colaborarnos también con este espacio de meditación que vamos a tener. Dios los bendiga. Por favor, aprovechemos este insumo, este recurso que se ha preparado con tanto cariño. Feliz tarde, un abrazo sincero. Muchas gracias, doña Olga, por las palabras. Seguidamente, según lo que ustedes pudieron observar en la agenda, continuamos con el compañero Luis Fernando Aguilar Canales, docente de educación religiosa del CTP Tronadora, quien nos estará facilitando la invocación de la sesión. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, bienvenidos compañeros. Invoquemos la presencia del Dios que nos da la vida y quien nos ha llamado a tan sublime vocación, diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iluminar este momento de oración con la palabra de Dios. Ya podríamos haberlo iniciado con la canción más bonita del mundo, con la reflexión más hermosa, que ninguna de ellas se puede comparar al hecho de iluminar siempre nuestra vida con la palabra de Dios, con aquella que es lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero, con Dios mismo que nos habla al corazón.
Y vamos a hacerlo a través del profeta Daniel, que en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice así. En aquel tiempo aparecerá Miguel, que es el jefe de los ángeles y defensor de Israel. Serán días de grandes preocupaciones, como no las ha habido desde que Dios creó este mundo. Cuando llegue el momento, Dios pondrá a salvo a todos los de su pueblo. Ya el nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Ese día volverán a vivir muchos de los que ya han muerto. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir siempre la vergüenza y el horror. Pero los maestros sabios, que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. La siguiente diapositiva hay una imagen que nos va a ayudar a iluminar esta reflexión. Quizá en muchas ocasiones hemos escuchado decir que la Sagrada Escritura es siempre actual, que si bien el Antiguo Testamento es la revelación de Dios al pueblo de Israel, esa palabra se mantiene viva y es eficaz para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y curiosamente, hoy esta palabra nos está diciendo a nosotros, docentes de educación religiosa, llamados a ser portadores de la verdad, de la justicia y el bien, en un mundo que parece no apreciar estos valores, que nuestras luchas de cada día, que las dificultades que enfrentamos dentro y fuera de las aulas, son justamente parte de este camino que tenemos que recorrer día con día, pero un camino en el cual tenemos una certeza, que todo esto es parte de la historia de salvación que Dios está escribiendo en cada uno de nosotros y a través de nosotros en todos los que interactúan alrededor nuestro. Ciertamente, todo esto pasará, la angustia, el sufrimiento, el dolor, y lo único que permanecerá siempre será esa satisfacción de que hemos hecho todo cuanto se nos había mandado. Y por eso tenemos que cumplir nuestra misión poniendo siempre todo el esfuerzo, la entrega, el empeño, porque se nos promete para quienes actuamos así una vida para siempre. Salta a la vista el detalle del versículo 3, cómo el profeta concretiza esa esperanza. Los maestros sabios, los que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre. Vale entonces la pena preguntarnos hoy si nuestro estilo de vida, si nuestro estilo de enseñanza se parece al de un maestro sabio. Si mis palabras, mis gestos, mis acciones me están acercando a esa profecía, o si aún por el contrario me queda mucho camino por andar. Pero solo cada uno sabe esa respuesta. No la vamos a preguntar, solo cada uno en el interior, desde el fondo de su corazón, puede responderla. Entonces pidamos en este momento al buen Dios que nos dé el don de la sabiduría, tanto para iluminar nuestra vida como para poder iluminar la vida de los demás, para que siempre y en cada momento, sobre todo cuando ejercemos nuestra labor docente, lo hagamos con sabiduría, para que quienes interactúan con nosotros puedan experimentar, puedan recorrer, puedan tener la certeza de que están andando por el buen camino. Y que así el Señor cumpla en nosotros sus promesas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe hoy y siempre. Amén. Muchas gracias, Luis Fernando, por tan hermosas palabras. Bueno, en este momento continuamos con el compañero José Mario, quien estará haciendo todo el abordaje de lo que dentro de la ruta de la educación corresponde a educación religiosa. Les
les pedimos por favor estar muy atentos con la información que él vaya a suministrar y ante cualquier duda colocarla en el chat. Yo estaré atenta a cualquier consulta y se la haré saber al compañero José Mario. De igual forma, en el chat de preguntas y respuestas pueden encontrar también el registro de asistencia, que para nosotros es una información muy valiosa para poder constatar en caso de llevar un registro puntual de quienes pudieron asistir a la sesión de hoy. José Mario, bienvenido. Es toda suya la sesión. Los dejo con el compañero. Muchas gracias, doña Mauren, por su disponibilidad y disposición en querer acompañarnos y compartir esta sesión de trabajo en este servicio tan importante que es de moderar un evento como se requiere ahora en estas nuevas modalidades. Un agradecimiento profundo a doña Olga Cristina Badilla Huertas, que desde el mes de febrero, como es del conocimiento de todos, ha asumido el puesto de jefatura del Departamento de Asesorías Pedagógicas acá en la Dirección Regional de Educación Cañas. Y un agradecimiento también profundo a Luis Fernando. Luis Fernando, tenemos la bendición de poder contar con él como docente de educación religiosa a partir de este curso lectivo aquí en uno de los centros educativos de nuestra dirección regional, específicamente en el Colegio Técnico Profesional de Tronadora. Yo me siento muy complacido, compañeros y compañeras, por estar en este momento compartiendo este espacio que yo lo denomino de esta manera, un espacio de acompañamiento. Hubiésemos querido de pronto poder estar presencialmente, pero bueno, ajustándonos también a las disposiciones de las autoridades competentes para este mes de marzo en todas las asignaturas. Estamos desarrollando este tipo de sesiones de trabajo. Y cuando se me daba la posibilidad de poder compartir con ustedes este acompañamiento, propongo un objetivo y un propósito que sin duda alguna constituye el engranaje de toda la agenda que vamos a desarrollar y que ya doña Mauren al inicio de la actividad hizo el favor de socializar. Con esta actividad queremos, compañeros, favorecer el desarrollo de estrategias de mediación contextualizadas, inclusivas, innovadoras, que permitan desarrollar en el estudiantado habilidades desde el enfoque de la transformación curricular y de manera particular desde la especialidad nuestra, que es la asignatura de la educación religiosa. Tomando en cuenta este objetivo, entonces nos proponemos, y es lo fundamental de este acompañamiento, socializar algunos lineamientos o los lineamientos que en este momento para el curso lectivo 2023 se encuentran vigentes con la finalidad de apoyarlos a ustedes en cuestiones, en aspectos técnicos que debemos contemplar en nuestra asignatura de educación religiosa, tomando en cuenta además los procesos evaluativos en toda la comunidad educativa de la Dirección Regional de Educación Cañas. Por eso vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con el asunto de orientaciones pedagógicas y cuestiones con el asunto de materia de evaluación de los aprendizajes para poder entonces de ese modo abarcar estos aspectos técnicos que son contemplados desde la asignatura. Y como población meta de los participantes en esta sesión de trabajo, pues tenemos por invitación los docentes que imparten la asignatura de educación religiosa en las instituciones de primaria y de secundaria de todos los circuitos escolares que conforman la región educativa de Cañas. Tomando en cuenta esto, entonces voy a permitirme, a partir de este momento, referirme muy puntualmente a algunas orientaciones de tipo pedagógicas que deben ser contempladas
para este curso lectivo 2023 en nuestra asignatura, la asignatura de Educación Religiosa. Yo quisiera primero recordar o manifestar o indicar que para este curso lectivo 2023 debemos todos considerar los lineamientos que ya se encuentran brindados por las autoridades competentes. Y estos lineamientos que están siendo brindados por las autoridades competentes, nos corresponde a nosotros contextualizarlos de la manera más apropiada, tomando en cuenta la naturaleza de la asignatura de educación religiosa. Ya hay una circular que se emitió con ocasión del inicio del curso lectivo 2023, la circular DVM AC CIR 00003 02 2023, y en esa circular, desde el despacho de la ministra de Educación, también considerar muy importante que ustedes puedan ingresar a la sección de educación religiosa que se encuentra disponible en la página de la Dirección de Desarrollo Curricular. Todas estas disposiciones, como la asignatura de educación religiosa, forma parte de todo el engranaje del Ministerio de Educación Pública, entonces nos ajustamos a los lineamientos que brindan las autoridades competentes. En este caso, la Dirección de Desarrollo Curricular, y dentro de la Dirección de Desarrollo Curricular, el Departamento de Educación Religiosa, que bendito Dios, todavía contamos con este despacho que nos orienta en materia pedagógica en los diferentes centros educativos de nuestras direcciones regionales. Tomando en cuenta esto, entonces yo quisiera ahora referirme muy puntualmente a algo que sin duda alguna sustenta mucho la razón del ser y el quehacer de la educación religiosa, y yo diría, como ustedes y yo lo conocemos, en el sistema educativo costarricense. La Dirección de Desarrollo Curricular y particularmente el Departamento de Educación Religiosa continúa, y para este curso lectivo 2023 no es la excepción, continúa haciendo referencia a lo que llamamos eso, la naturaleza de la educación religiosa en el sistema educativo costarricense. En esta ruta de la educación, como ya es del conocimiento de todos, en este nuevo paradigma, como también podríamos mencionarlo o describirlo, seguimos creyendo y seguimos pensando, y ustedes y yo, que somos actores importantes en la implementación de esta asignatura, seguimos considerando, y así lo creemos, que esta asignatura tan apasionante como lo es la educación religiosa sirve y continúa contribuyendo a la formación integral de la persona. Y cuando decimos que la educación religiosa contribuye a la formación integral de la persona, lo que estamos también queriendo significar o decir es que se promueven aprendizajes significativos. Aprendizajes significativos que podríamos mencionar, compañeros, se traducen en aprendizajes de calidad humana, que permite, sin duda alguna, el desarrollo de todas las estructuras. Y cuando hablamos de estructuras, me refiero a las estructuras tanto cognitivas, habilidades, lo que en este año 2023 el Ministerio de Educación Pública nos ha propuesto, nos ha planteado el avance a las famosas y llamadas competencias. Todo esto dentro de un esquema de valores, todo esto dentro de un esquema de actitudes propias
de la dimensión religiosa. De este modo, entonces la persona estudiante, niño, joven o adulto mayor, puede relacionarse consigo mismo, con los demás, con su entorno, pero sobre todo no perdamos de vista con los valores más sagrados. En esta contextualización, en esta referencia que estamos haciendo de la naturaleza que tiene la educación religiosa en el sistema educativo costarricense, creo que es importante aprovechar este espacio para recordar que, bueno, el Consejo Superior de Educación, a la luz de esa bendita resolución del voto 2023, que fue emitido por la Sala Constitucional en el año 2010, dicho voto, el voto 2023, estableció dos fases de la educación religiosa. Una primera fase que a partir de esta resolución del voto 2023 se ha llamado o se ha denominado confesional. Y esta primera fase abarca lo que llamamos la educación general básica, es decir, desde el primer año hasta el noveno año. Y esta primera etapa, la denominada confesional, responde precisamente a lo que la ley está indicando y está sugiriendo en el voto emitido por la Sala Constitucional. Responde a los valores, a las tradiciones cristianas, siempre con un sentido de respeto a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, diríamos a la libertad de religión, en diálogo con las diversas creencias. Y la segunda fase, que los señores magistrados quisieron denominar con el nombre ecuménica o ecléctica, pero el Departamento de Educación Religiosa, para, diríamos, efectos prácticos, ha sugerido que le llamemos interreligiosa. De ahí que entonces las tres áreas en las que siempre se ha sustentado la naturaleza en la educación religiosa van a tener próximamente un cambio sustancial de nombre. Por eso, si en la primera fase hablamos del cristiano en interacción consigo mismo, por ser confesional, en la segunda fase, y considerando y atendiendo, repito, las consecuencias jurídicas del voto 2023, vamos a referirnos entonces a la persona creyente en interacción consigo mismo. Si en la primera etapa hablamos del cristiano en interacción con la creación, en la segunda etapa vamos a referirnos a la persona creyente en interacción con el universo. Y si en la tercera etapa hablamos el cristiano en interacción con la comunidad eclesial, pues en la tercera etapa en la segunda etapa, perdón, vamos a referirnos a la persona creyente en interacción con su comunidad como un constructor de la civilización del amor. A mí me parece que es importante que esto lo podamos recordar, conocer, manejar bien, asumirlo desde nuestra labor que ustedes tan encomiable realizan en los diferentes centros educativos, porque entonces se hace notar que el Departamento de Educación Religiosa y ustedes como sujetos importantes en la implementación de la asignatura, se está cumpliendo con estas benditas consecuencias jurídicas del voto 2023. Ahora bien, siempre en esto de la naturaleza de la educación religiosa, con todas las facultades que le sustentan al Departamento de Educación Religiosa, el Departamento de Educación Religiosa se dio a la tarea de integrar dos textos, ahí lo ven ustedes en la presentación, los que ya de pronto somos viejillos de estar en esto, recordaremos muy bien
este primer programa de estudio, que es el programa de estudio vigente, que fue publicado en el año 1996, que tenía una carátula blanca, y luego, en el año 2005, por toda la transversalización que sufrió la currícula educativa desde ese momento, los programas de estudio fueron transversados en el año 2005. Entonces, ¿qué hizo el Departamento de Educación Religiosa? El Departamento de Educación Religiosa se dio a la tarea de integrar estos dos textos, el programa de estudio vigente, publicado en el año 96, repito, y los programas de estudio transversados en el año 2005, y lo que hizo fue, a partir de estos dos documentos que han sido referentes para realizar la mediación pedagógica, estableció para este curso lectivo 2023 una tabla de objetivos generales y contenidos específicos del programa de educación religiosa. Entonces vamos a utilizar para el desarrollo del planeamiento didáctico y por lo tanto la implementación de ese planeamiento didáctico en la mediación pedagógica esta tabla de objetivos generales y contenidos específicos. Esta tabla de contenidos se encuentra en un documento que se llama Disposiciones del Planeamiento Didáctico de Educación Religiosa. Esto es lo que nos va a servir a todos entonces para realizar nuestro planeamiento didáctico y de ese modo entonces hacer efectiva la mediación pedagógica. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, para evitar algún tipo de confusión. Es decir, para el Departamento de Educación Religiosa consideró oportuno que se pudiese eliminar quizás alguna duplicidad de documentos y ofrecerle a la persona docente una herramienta fácil para realizar su abordaje pedagógico. Entonces, compañeros, para este curso 2023 vamos a tener como referente para realizar la mediación pedagógica la tabla de objetivos generales y contenidos, que como lo estamos observando, en este proceso de hacer esta cohesión de estos dos programas, tenemos entonces como resultado de la famosa tabla de objetivos generales, 8 objetivos generales. 8 objetivos generales para cada uno de los niveles, en todas las modalidades, y cada objetivo general contempla 2 contenidos específicos. Cuando ahorita hablemos sobre la plantilla del planeamiento didáctico, vamos a recordar que la primera columna de la plantilla del planeamiento didáctico contempla lo que se conoce como aprendizaje esperado. Entonces, en nuestra asignatura, el aprendizaje esperado va a estar conformado por el objetivo general junto con los 2 contenidos específicos. Cada objetivo general con sus 2 respectivos contenidos específicos se van a desarrollar de manera secuencial y cada aprendizaje esperado entonces lo vamos a planificar para una unidad didáctica mensual. Por eso es que entonces la periodicidad de la entrega del planeamiento didáctico que ustedes deberán realizar en sus centros educativos será mensual. Y los vamos a desarrollar los objetivos con sus contenidos específicos de manera secuencial. En esta diapositiva tenemos una distribución de cómo se realizará esa implementación de forma secuencial de los aprendizajes esperados. Para el primer periodo del curso lectivo, comprendido del 6 de febrero al 30 de junio,
que así está estipulado en el calendario escolar del Ministerio de Educación Pública, ustedes van a desarrollar los aprendizajes esperados del 1 al 4, cada uno por un mes correspondiente. Y el segundo periodo, del 17 de julio al 12 de diciembre, desarrollaremos los aprendizajes esperados del 5 al 8. Estos elementos, repito, como lo estoy mencionando en este momento, se encuentran especificados en estas orientaciones pedagógicas que el Departamento de Educación Religiosa ha planteado para la asignatura de Educación Religiosa en este curso lectivo 2023. Hecho esta presentación de los elementos que de pronto podríamos considerar son más determinantes y a los que tenemos que prestar atención para este curso lectivo, voy a referirme a algunas disposiciones muy puntuales del planeamiento didáctico en educación religiosa. Repito, y perdón que sea insistente con la idea, no podemos desconocer. Ciertamente yo a partir del 8 de marzo asumí la Asesoría Regional de Educación Religiosa, pero mi antecesora, doña Olga Cristina, ya nos había compartido algunas orientaciones mientras ella todavía fungía como asesora pedagógica, pero el Ministerio de Educación Pública siempre a nuestros correos electrónicos comparte todas estas disposiciones y estas disposiciones en particular del planeamiento didáctico en nuestra asignatura las podemos encontrar en el sitio web de la Dirección de Desarrollo Curricular y en el sitio web también del Departamento de Educación Religiosa. Estas indicaciones generales, diríamos, como lo específico hacia la asignatura, cada uno de ustedes lo pueden encontrar en estas páginas, repito, y es bueno, compañeros, es bueno estar siempre en esa capacidad que tenemos de estar atentos a todas las disposiciones que se emanan, revisar la documentación, porque entonces ahí se establecen las disposiciones en materia pedagógica y ahorita que nos vamos a referir en materia de planeamiento didáctico para este presente curso lectivo. Uno de los elementos importantes en estas disposiciones es precisamente la referencia que se hace al quehacer del docente que tiene como acción medular en el diseño del planeamiento didáctico. Por eso yo creo que es necesario que recordemos en esta tarea que nos compete única y exclusivamente a los docentes de educación religiosa, considerar, recordar que ustedes, estimadísimos compañeros, son los únicos responsables de realizar la mediación pedagógica en los centros educativos. Y esa mediación pedagógica tiene que estar centrada, sin duda alguna, en el desarrollo integral de la persona estudiante, porque ya lo decíamos anteriormente, y así está contemplada en la naturaleza de la asignatura. Nuestra asignatura colabora con la formación integral del ser humano. Entonces, nuestra mediación pedagógica debe apuntar hacia ese desarrollo integral de la persona estudiante. Los docentes, la persona docente, en su trabajo como mediador pedagógico, le compete diseñar y redactar las estrategias de mediación y en este caso, para el año 2023, también le corresponderá la tarea de diseñar y redactar los indicadores de evaluación. Por tanto, el docente
de educación religiosa va a considerar el diseño de ambientes educativos variados, de modo que a partir de los ambientes educativos variados pueda formular actividades pedagógicas que sean dinámicas, que sean diversas, que sean creativas, que realmente apunte sin duda alguna a esa transformación de la realidad eh, de las personas estudiantes, tomando en cuenta la libertad de pensamiento, de conciencia, el diálogo con las diversas creencias. Todo esto vinculado con el contexto en el que vive el estudiantado, acorde con los valores universales y religiosos, y por lo tanto entonces le corresponderá dosificar el tiempo a emplear para el desarrollo de la unidad, así como los recursos didácticos que va a utilizar. Pues ya tenemos la dosificación, ¿verdad? Que ustedes van a desarrollar de sus unidades en relación con el planeamiento didáctico, como lo mencioné anteriormente. En orden secuencial, los aprendizajes esperados del 1 al 4 en el primer periodo y del 5 al 8 en el segundo periodo del curso lectivo. Un aspecto relevante que ustedes, compañeros, personas docentes de la asignatura de educación religiosa, deben tomar en cuenta, diríamos a la hora, sí, de realizar su quehacer, son los enfoques orientadores que se han establecido en el marco del desarrollo de las competencias, teniendo de ese modo estos 4 enfoques: los derechos humanos, el aspecto intercultural, el aspecto también intergeneracional y la igualdad de género. Pero a partir de estos enfoques, por favor, una importante y yo diría una especialísima atención debemos dar, y yo diría debemos propiciar en la educación religiosa a los enfoques referentes a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, y esto debe estar entonces de manifiesto en todo el quehacer de ustedes, estimadísimos compañeros docentes de la asignatura. El siguiente elemento que yo quisiera señalar, tomando en cuenta una de las circulares que precisamente regula el curso lectivo 2023, que fue compartida por Dirección de Prensa a inicio del curso lectivo, y que también regula el quehacer docente, es que esta circular indica muy puntualmente que la persona docente es tomadora de decisiones curriculares, es el principal tomador de estas decisiones y por lo tanto va a ser el responsable de redactar el planeamiento didáctico. Y para la redacción de ese planeamiento didáctico, recordemos que tenemos acceso y podemos utilizar y servirnos de muchos apoyos que nos permiten sustentar ese planeamiento didáctico. Me refiero a textos que pueden ser físicos o digitales, fichas de trabajo, vídeos, documentales, canciones, pues cualquier otro recurso que usted en su postura de docente, tomador de decisiones curriculares, pueda entonces considerar pertinente. Pero compañeros, en esto vamos a insistir mucho. Sí, podemos utilizar cualquier recurso que nos sustente, nos facilite el planeamiento didáctico, pero jamás un recurso o una actividad didáctica va a sustituir la mediación pedagógica. Entonces, para poder implementar cualquiera de estos recursos didácticos, se va a requerir siempre
la mediación pedagógica de parte de ustedes. Una mediación pedagógica que sea muy pertinente, una mediación pedagógica que sea planificada y sobre todo una mediación pedagógica, diríamos que también pueda, y pues, sin duda alguna, ser ejecutada por ustedes en calidad de personas docentes. Y además, ¿verdad? Una mediación pedagógica, diríamos que pueda responder al contexto en el cual se desarrolla el proceso educativo, el contexto en el que ustedes desarrollan su mediación pedagógica, el contexto en el que ustedes desarrollan su práctica profesional. Por eso es que entonces, considerando esto muy medular, creo que otro aspecto importante que deberíamos de señalar en cuanto al quehacer que tenemos los docentes de educación religiosa, en cuanto al diseño del planeamiento didáctico es, bueno, ustedes están en la responsabilidad de entregar a la administración de los centros educativos, o en el caso de que si el centro educativo designa alguna otra persona, pienso, por ejemplo, los que trabajan en secundaria, normalmente dentro de los centros educativos de secundaria existe la figura del coordinador o coordinadora académica, y pues siempre los directores o las directoras le facultan a los coordinadores académicos que soliciten la recepción de los planeamientos didácticos a todos los docentes de todas las asignaturas. Bueno, entonces ustedes están en ese deber de entregar a la administración del centro educativo por los medios digitales, por los medios en que la administración del centro educativo indique, y sí, por favor, en tiempo y forma, ¿verdad? Que no nos atrasemos como docentes de educación religiosa y que no haya ninguna situación particular de pronto de parte de las administraciones educativas de quejillas, ¿verdad? Que algunos está atrasando, que no entrega, etcétera. Bueno, entregamos en tiempo y forma el planeamiento didáctico, y no solamente se trata de entregar el planeamiento didáctico, también va a ser responsabilidad de ustedes portar, usar ese planeamiento didáctico, tenerlo disponible, ya sea de manera digital o ya sea de manera impresa. Ya eso quedará a criterio de cada uno de ustedes. También como lo oficializa el centro educativo. ¿Por qué portar y tener disponible el planeamiento didáctico? Porque será la forma de que ustedes puedan facilitar su planeamiento didáctico a cualquier autoridad educativa o cualquier instancia del Ministerio de Educación Pública que así lo requiera. Y se le va a solicitar solo con una finalidad, ¿verdad? No nos sintamos amenazados cuando se nos solicita un planeamiento didáctico. La intención de solicitar un planeamiento didáctico es que con la revisión que se haga podamos brindar la asesoría técnica curricular correspondiente. Por las disposiciones ministeriales, ya para este curso lectivo se ha universalizado la plantilla que vamos a utilizar para el planeamiento didáctico en las diferentes asignaturas. Ustedes la están observando en este momento, pero yo quisiera permitirme dar énfasis a los elementos propios de nuestra asignatura de educación religiosa. Entonces, esta es la plantilla, como ustedes la están observando, de planeamiento que se implementa para el curso lectivo 2023. En esta plantilla, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que hace la persona docente? Bueno,
Yo aquí lo que, para efectos de este acompañamiento, de esta socialización, fui descomponiendo cada uno de los elementos para poder ir acompañándolos y unificando criterios y sustentando la explicación de cada una de estas columnas. La primera parte de su plantilla de planeamiento didáctico es lo que corresponde a los datos administrativos. Entonces, en esta parte de su plantilla, ustedes consignan los datos administrativos del centro educativo donde laboran, donde cada uno de ustedes pues realiza su práctica pedagógica. Y además, entonces, se anota en el campo correspondiente a la periodicidad la palabra mensual, porque ya sabemos que la entrega, el desarrollo del planeamiento didáctico será mensual. También se sugiere que, aparte de la palabra mensual, entre paréntesis, usted indique con exactitud pues, el nombre del mes en el que está desarrollando su planeamiento didáctico. Después de este apartado, que llamamos los datos administrativos, vamos a encontrar otra sección de la plantilla de planeamiento didáctico que se titula Competencia General. Ustedes, compañeros, aquí, por esta implementación, además de la ruta de la educación, van a escribir una X dentro del paréntesis correspondiente según la competencia que se va a desarrollar. Y además, pues considerando el mes en el que está desarrollando su planeamiento didáctico. Recuérdese que las competencias son esos conocimientos, son esas habilidades, diríamos, son esas actitudes necesarias para enfrentar exitosamente los retos que plantea la cotidianeidad y que por lo tanto nos invita a todos los que participamos de los procesos educativos a reformular los proyectos de vida. Para nuestro país, en esta implementación de la ruta de la educación, se han definido 3 competencias a desarrollar en el sistema educativo costarricense a partir de este año 2023, que son las competencias denominadas: la primera, ciudadanía responsable y solidaria; la segunda, competencias para la vida; y la tercera, competencias para la empleabilidad digna. Repito, estas son las competencias que han sido establecidas por normativa para desarrollar en este curso lectivo 2023. Los meses para desarrollar estas competencias ya fueron establecidas y entonces nosotros nos ajustamos a esas disposiciones académicas y ministeriales. Entonces, vamos a desarrollar en los meses febrero, marzo y abril la competencia que se llama ciudadanía responsable y solidaria. En los meses de mayo, junio, julio y agosto, las competencias para la vida, y en los meses de septiembre, octubre y noviembre, competencias para la empleabilidad digna. La Dirección de Desarrollo Curricular ha desarrollado o ha establecido unos documentos que van a ser de lectura, de consulta obligatoria a la hora de establecer nuestras estrategias de mediación pedagógica. ¿Por qué razón? Porque estas, como están viéndolo en la imagen, en el sitio de la Dirección de Desarrollo Curricular, encontramos un compendio que está conformado por 3 grandes documentos. Un documento que se llama la Guía de Competencias para Primero y Segundo Ciclo, otro documento, la Guía de Competencias
para el tercer ciclo y educación diversificada, y pues también se cuenta con la guía para el desarrollo de las competencias para el desarrollo que se va a realizar con personas jóvenes y adultas. Estos documentos, estas guías para el desarrollo de las competencias nos sugieren, nos proponen actividades pertinentes que ustedes pueden utilizar y que pueden ser asumidas para entonces realizar las estrategias de mediación, y que en esas estrategias de mediación entonces se propicie y se evidencie la puesta en práctica de estas competencias como nuevo aspecto que el curso lectivo 2023 propone. Las competencias, compañeros, no se asusten de esto. Yo digo que no nos asustemos porque en el folleto Guía de Competencias sobre Conceptos Generales y Trabajo Metodológico, vamos a encontrar en sus páginas de la 6 a la 9 descrito en qué consisten esas temáticas. Y vieran que cuando uno lee el documento, por lo menos desde nuestra asignatura de educación religiosa, no nos sentimos ajenos a este asunto. ¿Por qué digo que no? Porque vieran que en su mayoría estas temáticas que desarrollan cada una de las competencias transversan el contenido curricular de los programas de estudio de nuestra asignatura, dada la naturaleza de la educación religiosa. Entonces, no consideremos como que es un requisito más, sino que lo que nos va a corresponder es sistematizar o poner en evidencia más detalladamente la competencia con su correspondiente temática que va a ser desarrollada. Por eso es que ustedes entonces van a evidenciar el desarrollo de estas competencias y sus temáticas en la columna de la plantilla del planeamiento didáctico que se denomina estrategias de mediación. Y las temáticas que se vinculan con el contenido curricular del programa de educación religiosa son las que se muestran a continuación. Por ejemplo, las temáticas sobre las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria versan sobre el cumplimiento de derechos humanos, los valores éticos, el trabajo en colaboración para favorecer el bienestar propio, la toma de decisiones responsables, el desarrollo socioemocional, cómo influir en uno mismo y en los demás, la construcción de una comunidad justa, pacífica e inclusiva. Las competencias para la vida desarrollan las temáticas como el desarrollo integral, el proyecto de vida, el goce pleno de los derechos, la convivencia inclusiva, el autocuidado, los análisis de situaciones, problemáticas para generar alternativas de soluciones eficaces y viables. Y las competencias para el empleo digno desarrolla la temática, aplicar la resiliencia, habilidades para la vida laboral, fomentar el bienestar comunitario, el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, compañeros, nótese cómo todas estas temáticas que están relacionadas con las tres competencias que vamos a implementar en este curso lectivo tienen muchísima vinculación con el contenido que se desarrolla en nuestra asignatura. Después del apartado de los datos administrativos y del apartado de competencias, encontramos en la plantilla del planeamiento didáctico la columna Aprendizajes esperados. Esta columna, y este es otro elemento esencial en la plantilla del planeamiento didáctico, ¿cómo? Y aquí podríamos lanzarnos o preguntarnos, bueno, ¿cómo está conformado el aprendizaje esperado en la asignatura de educación religiosa? Ya lo decíamos anteriormente. En esta columna
donde llamamos aprendizajes esperados, debe quedar claro que los aprendizajes esperados se constituyen por la unión del objetivo general con sus dos contenidos específicos, tomado de la tabla de objetivos generales y contenidos específicos que el Departamento de Educación Religiosa ha propuesto para este curso lectivo. Recordemos que el objetivo general es el que indica, por eso se llama objetivo general, es el que indica el proceso para lograr el aprendizaje esperado. Entonces acá, en esta columna, lo único que nos va a corresponder, considerando el mes que nos corresponde desarrollar la unidad didáctica, entonces vamos a anotar textualmente el objetivo general y los dos contenidos específicos de la tabla sugerida. Ya decía, el objetivo general nos va a mostrar entonces cuál va a ser el proceso para lograr los aprendizajes esperados, y los contenidos específicos no están ahí de adorno, sino que nos permiten dar la base del conocimiento para ese aprendizaje esperado. Entonces, acá solamente anotamos el objetivo general con sus dos correspondientes contenidos específicos. No tenemos que inventar ningún objetivo, ningún contenido, ya están sugeridos en la tabla de contenidos. Y los desarrollamos, como ya hemos dicho, de manera secuencial, de modo que de esa manera planifiquemos el mes de planeamiento didáctico. Aquí vamos a observar un ejemplo tomado de la tabla de objetivos y contenidos para noveno año. El primer objetivo general con sus dos contenidos específicos, pues está tomado textualmente de la tabla. En noveno año, el primer aprendizaje esperado es valorar las implicaciones que tienen los derechos y deberes humanos en el fomento de la dignidad de la persona desde criterios cristianos. Lo anotamos tal cual aparece sugerido en esta tabla. Y los contenidos específicos, principios, nociones y criterios cristianos acerca de la persona, implicaciones que tienen los deberes, garantías y derechos humanos en la vivencia cristiana de la dignidad de la persona. Entonces, vean que ya esta primera columna, que la tomamos totalmente de la tabla sugerida, nos van a indicar el proceso que vamos a lograr desarrollar a través de nuestra mediación pedagógica en función de los aprendizajes esperados que deseamos promover en las personas estudiantes. Y los contenidos específicos, repito, que sin duda alguna dan la base del conocimiento para poder lograr ese aprendizaje esperado. La segunda columna de la plantilla de planeamiento corresponde y se denomina, tiene este título, Estrategias de Mediación. Bueno, después de realizar la primera columna, ¿qué hacemos ahora como docentes? Bueno, consideramos el momento, viene este otro momento importantísimo para nuestro planeamiento didáctico y para nuestra mediación pedagógica, que es diseñar las estrategias de mediación. Por eso es que entonces se sugiere que las estrategias de mediación contemplen estos aspectos. En esta columna vamos a detallar, vamos a ofrecer una descripción bien detallada de cada una de las estrategias que proponemos para realizar la mediación pedagógica. Sin duda van a responder a lo que establece el programa de estudio, la tabla de objetivos generales y contenidos específicos. Van a propiciar que también se pueda aquí unir, sumar una de las actividades sugeridas por la guía para el desarrollo de las competencias. Las actividades o las estrategias de mediación, mejor dicho, deben ser secuenciales, muy concatenadas,
graduales. Cuando decimos secuenciales, concatenadas, graduales, estoy diciendo todas las actividades técnicas, estrategias que se presenten. Y muy importante que se debe fundamentar en las estrategias, en el diseño de las estrategias de mediación, la metodología praxeológica, que es la metodología que sustenta el diseño, la elaboración de las estrategias de mediación, que para este curso lectivo vamos a denominar observar, discernir y actuar. Ya no ver, juzgar y actuar como lo llamábamos hasta el curso lectivo 2022, sino que a partir de este curso lectivo la llamaremos con estos tres nombres. Observar o tres momentos. Observar, discernir y actuar. Más adelante de este acompañamiento voy a decir alguna palabrita en torno a la metodología praxeológica. Recordemos que las estrategias de mediación siempre deben de estar contextualizadas a la realidad de la persona estudiante y por tanto deben ser apropiadas a la comunidad educativa. Ustedes vieron, eso fue de circulación nacional, ¿verdad? Hace unas semanas atrás, cuando la señora ministra de Educación, pues se pasó como docente de educación religiosa y contactó una empresa que se dedica presuntamente pues a la venta de planeamientos didácticos. Yo estoy consciente, conozco el trabajo de cada uno de ustedes que hacen en primaria y secundaria. Muchos años de estar con ustedes también en esta asignatura que tanto nos fascina y nos apasiona. Y soy testigo del desempeño, de la labor, del trabajo encomiable, de las grandes jornadas de trabajo que en otro momento se pudieron promover para estar elaborando estrategias de mediación. No perdamos de vista esto, ¿verdad? El contexto, la realidad de la persona estudiante y por lo tanto no quisiéramos que ninguno se vea en la tarea de buscar un planeamiento, de comprar un planeamiento, porque debemos desarrollar estas estrategias considerando, sin duda alguna, las características propias de la comunidad educativa en las que ustedes se desenvuelven y en las que las personas estudiantes pues pertenecen. Por eso me parece también muy importante no olvidar este detalle, compañeros, a la hora de desarrollar las estrategias de mediación, considerar la información que ustedes puedan tener en el proceso diagnóstico que realizan, que efectúan previo al inicio de cualquiera de los aprendizajes esperados, de modo que eso también sirva como sustento para implementar y establecer las estrategias de mediación. Lo que también venimos diciendo, y esto no cambia nada para el curso lectivo 2023, las estrategias de mediación deben contemplar los diversos estilos, los ritmos de aprendizaje de cada persona estudiante. Tratemos, sin duda alguna, de que nuestras estrategias sean variadas, que las estrategias de mediación con esa capacidad creativa y creadora que cada uno de ustedes tienen en su papel protagónico de profesionales de la ciencia de la educación en la enseñanza de la educación religiosa, puedan establecer estrategias motivadoras, innovadoras, participativas, colaborativas, que realmente estén vinculadas con el contexto en el que vive el estudiantado y pues sin duda alguna relacionadas con los valores universales y los valores religiosos. Por estos diversos estilos y ritmos de aprendizaje, también no obviemos a la hora de desarrollar las estrategias de mediación, tomar en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, de modo que cuando ustedes diseñen su planeamiento didáctico y de manera particular las estrategias de mediación, puedan facilitar
múltiples representaciones de los materiales o de los documentos o de los recursos didácticos que van a implementar para desarrollar y hacer su mediación pedagógica, que haya múltiples formas de acción, múltiples formas de expresión, múltiples formas de comprender los conocimientos y las habilidades desarrolladas por cada una de las personas, estudiantes, y de esa manera, pues, y mantener la motivación de nuestros estudiantes y que la asignatura también se considere y se implique en el aprendizaje que van construyendo y de ese modo pues el aprendizaje se convierte en un aprendizaje significativo. En las estrategias de mediación, tomar en cuenta todo lo que está vigente en materia de apoyos educativos en sus instituciones, los diferentes comités de apoyos educativos muy ajustados a las disposiciones que están vigentes en materia de apoyos educativos, tomar en cuenta estas disposiciones y de modo que también se evidencie que en las estrategias de mediación se están considerando estrategias para aquellos sectores de los grupos que ustedes tienen a cargo y que presentan alguna necesidad educativa especial. Y para nosotros en la Dirección Regional de Cañas, y no olvidemos también la implementación de actividades que pongan en práctica el proyecto o el programa Vivamos la Guanacastequidad. Muy importante en las estrategias de mediación también considerar los objetivos generales, los contenidos específicos del programa de estudio. Ya decíamos antes, el objetivo general nos va a indicar cuál es el proceso que debemos desarrollar para lograr los aprendizajes esperados. Y el contenido específico sirve de base de conocimiento para ese aprendizaje esperado. Entonces, tomar en cuenta el objetivo general, los contenidos específicos, de modo que también podamos desde esa perspectiva enfocar nuestras estrategias. Las experiencias previas del estudiantado para que sea un aprendizaje significativo, ya lo decíamos anteriormente. En las estrategias de mediación nos están indicando que, bueno, incluyamos recursos didácticos, pero vamos a omitir en la estrategia de mediación anotar el material didáctico a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar una computadora para proyectar algún vídeo, ya no se requiere que se indique en la estrategia de mediación que se utilizará una computadora para proyectar un vídeo. Con solo que digamos proyección del vídeo ya sería suficiente. Si vamos a hacer alguna construcción en la que se implique tijera, gomas, ya no se requiere entonces citar explícitamente el material didáctico. Lo que sí se requiere explicitar es la actividad didáctica, que es muy distinto, ¿verdad? Bueno, las estrategias de mediación, lo venimos diciendo, está a cargo de la persona docente y ustedes en ese papel importantísimo que tienen de expertos en la asignatura, de profesionales de la educación religiosa, pues las van a redactar en función de lo que hará el estudiantado para construir el aprendizaje y también respondiendo a la visión socioconstructivista y a la propuesta curricular que está vigente en nuestro país. Quiero colocar en este momento, si son tan amables y me van siguiendo sin duda alguna, un ejemplo dentro de la plantilla del planeamiento didáctico, en la columna de las estrategias de mediación, cómo integrar las competencias en las estrategias de mediación. Entonces, vamos a tomar como ejemplo un planeamiento de 9º año. En este planeamiento de 9º año se está integrando la actividad número 2, que se encuentra en la página número 7
del documento Guía para el Desarrollo de Competencias, tercer ciclo y educación diversificada. Recuerden que hay un documento Guía para el Desarrollo de Competencias para primero y segundo ciclos, para tercer ciclo y educación diversificada, y otro para educación de personas jóvenes y adultas. Ya usted, de acuerdo a la modalidad en la que usted desarrolla su mediación, buscará y utilizará la guía según corresponda. Entonces, ¿cómo integramos las estrategias, perdón, las competencias en las estrategias de mediación? Bueno, dentro de estas competencias vamos a buscar al menos busquemos al menos una de las actividades que están sugeridas en la guía para el desarrollo de competencias, para poder integrarlas en cada unidad didáctica. Compañeros, no es desarrollarlas todas, buscamos al menos una. Tampoco es que no vamos a implementar ninguna, no. Buscamos al menos una de las actividades sugeridas. Se deben adaptar al aprendizaje esperado que vamos a desarrollar. Y así como se adapta al aprendizaje esperado que vamos a desarrollar, debe encontrarse sin duda alguna en coherencia con el cronograma establecido para cada una de las competencias, considerando entonces el ciclo, la modalidad que se imparte. Entonces, busco el documento Guía para el Desarrollo de Competencias, primero y segundo ciclo, si trabajo en primaria, o busco la Guía para el Desarrollo de Competencias de tercer ciclo y educación diversificada, si es que trabajo en secundaria. La temática a desarrollar, como están viendo en este ejemplo de un programa, de un planeamiento de noveno año, es el desarrollo socioemocional. Y la temática pertenece a la competencia para la ciudadanía responsable y solidaria. Entonces, yo tengo ya la competencia general, que es la competencia para la ciudadanía responsable y solidaria, y de las actividades sugeridas, entonces voy a desarrollar la temática desarrollo socioemocional. ¿Qué hacemos? Entonces, voy a utilizar la actividad integral que sugiere la guía de competencias. Y entonces yo le estoy solicitando a la persona estudiante que traiga al salón de clases noticias sobre situaciones positivas y negativas que se desarrollan en la sociedad costarricense sobre distintas temáticas. En la estrategia de mediación de noveno año, en la fase de discernir, se ha incluido esa estrategia. Y vean que ahí lo señala el cuadro. El estudiante determina implicaciones que tiene la vivencia de los derechos y los deberes humanos en el fomento de la dignidad humana. Para ello, analizan noticias diarias, reportajes específicos o vídeos como, por ejemplo, etcétera. Y bueno, ya ahí sigue la redacción de la estrategia de mediación. Lo que yo quiero señalar con eso es que ustedes puedan observar cómo en esta estrategia de mediación se está incluyendo la actividad número 2 que se está sugiriendo en la guía para el desarrollo de la competencia. Yo quiero enfatizar que las competencias y sus temáticas se vinculan con el contenido curricular de nuestra asignatura. No es necesario, compañeros, esto es un dato importante que tomen en cuenta, que ustedes coloquen o resalten con algún color la temática a desarrollar de acuerdo con la competencia sugerida. No hace falta, porque como tenemos que subrayar con verde la actividad de mediación relacionada con el programa Vivamos la Guanacastequidad
y también sugerimos con otro color la actividad para contemplar las necesidades educativas especiales, y ya se nos convertiría el bendito planeamiento en un arco iris. Entonces, para no verlo tan colorido, el planeamiento didáctico, no es necesario, repito, que ustedes coloquen o resalten con algún color la temática a desarrollar de acuerdo con esa competencia sugerida. Lo que sí necesitamos es evidenciar entonces que en la estrategia de mediación se incluya una actividad que se está sugiriendo en la guía para el desarrollo de las competencias, según corresponda y según el aprendizaje que ustedes van a desarrollar. La última columna del planeamiento didáctico corresponde a la columna de indicadores de evaluación. Ustedes como personas docentes van a considerar los siguientes aspectos para construir los indicadores. Recordemos lo que dice la evaluación de los aprendizajes, porque este aspecto de los indicadores de evaluación pues es particularmente un elemento de la evaluación de los aprendizajes. Y en evaluación pues se nos enseña cómo construir y diseñar indicadores. En este caso, pues indicadores de evaluación. Para recordar la definición, lo que es un indicador de evaluación, recordemos que el indicador de evaluación es una conducta que es observable, y esa conducta observable nos permite recopilar información para valorar los aprendizajes construidos. Y esa información que recopilamos para valorar los aprendizajes construidos deben contribuir a potenciar y deben además contribuir y demostrar el nivel de desempeño y el logro de los objetivos de la persona estudiante. Eso es muy importante. Y también deben estar en coherencia con el objetivo general y los contenidos específicos de la asignatura de educación religiosa. Así se define un indicador de evaluación. Bueno, pero para construirlo vamos a considerar dos componentes básicos a la hora de redactar, que es lo que llamamos acción más contenido. Esto no lo olvidemos, vamos a tener que aprenderlo. Si alguno no lo ha aprendido, pues hasta de memoria, diría yo. El componente básico en la redacción de un indicador de evaluación. Acción más contenido. Cuando hablamos de la acción, vamos a considerar que es un verbo. Por eso se llama este componente, acción. Y este verbo se señala en tercera persona del singular. Entonces, por eso podemos decir que una acción podría ser señala, explica, elabora, expresa, entre otros. Se redacta, se presenta en tercera persona del singular. ¿De dónde vamos a tomar este verbo o esta acción? De la coherencia que debe existir en el indicador con el objetivo general y los contenidos específicos. Por eso es que entonces el indicador tiene que ser muy preciso y además debe observar un único aspecto. No podemos observar más cuestiones. Nos vamos a detallar únicamente en un único aspecto por observar. Los indicadores en educación religiosa contemplan, como ya es del conocimiento de todos, la naturaleza formativa
y la naturaleza sumativa de la evaluación. Y para ello, entonces, vamos a tener que diseñar también instrumentos de evaluación técnicamente elaborados que sean pertinentes, que sean necesarios para entonces poder recopilar esa información que nos permita valorar el aprendizaje construido. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de primaria. Vamos a ver muy puntualmente. Se está tomando como objetivo general. Yo aquí solamente para efectos de la imagen coloqué el objetivo general, pero recuerden que en la columna de aprendizajes esperados consignamos el objetivo general y los contenidos específicos. El primer objetivo general y el contenidos específicos en este ejemplo de primaria corresponde a describir aspectos que reflejan que las personas son semejantes a Dios e iguales entre sí. Ahí tenemos el aprendizaje esperado, luego tenemos las estrategias de mediación, pero yo quiero que nos detengamos en los indicadores de evaluación que responde al aprendizaje esperado, porque están intrínsecamente relacionados. Como indicador de evaluación se está sugiriendo el siguiente. Recuerden los componentes básicos, la acción y el contenido. ¿Cuál es la acción? Manifiesta, bueno, vamos a leer todo el indicador de evaluación mejor. Manifiesta aspectos que reflejan que las personas son hijas de Dios, creadas a su imagen y semejanza, en la síntesis escrita en el anexo 2. Entonces, ¿cuál sería la acción aquí? Manifiesta. Está escrito, el verbo se presenta en tercera persona del singular. Vean que el objetivo general nos señala que debemos permitir con las personas estudiantes describir aspectos que reflejen que las personas son semejantes a Dios e iguales entre sí. Entonces, a partir de ese objetivo general, se sugiere que el indicador sea manifestar, esa sería la acción. ¿Y cuál es el contenido? Bueno, el contenido hace referencia, sin duda alguna, a la naturaleza de la educación religiosa. ¿Qué es lo que van a manifestar? Aspectos que reflejan que las personas son hijas de Dios creadas a su imagen. Ese es el contenido específico de este aprendizaje esperado que se está implementando. Entonces, la acción, el verbo escrito en tercera persona singular en relación con el objetivo general del aprendizaje esperado, y el contenido hace referencia al contenido propio que se está desarrollando. Y al final ven que hay otro elemento que sería la condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, necesitamos indicar cuál será el medio que se va a utilizar para que en este caso la persona estudiante manifieste aspectos que reflejan que las personas son hijas de Dios creadas a su imagen y semejanza. ¿Cuál va a ser la forma en que ellos manifiesten esos aspectos? A través de una síntesis escrita en el anexo 2, ¿verdad? Que es lo que se propone en este planeamiento. Mediante la elaboración de un collage, mediante la elaboración de un retrato colaborativo, etcétera. Ustedes ahí anotan la condición que será entonces también el medio que le va a permitir a usted poder diseñar ese instrumento de evaluación pertinente y necesario para lograr y valorar usted en calidad de profesional que los aprendizajes construidos
realmente se hayan cumplido en orden a ese aprendizaje esperado que se está desarrollando. Y finalmente, la plantilla de este año considera el apartado que se llama valoración de la persona docente. Compañeros, miren, este es un nuevo aspecto que se le incluye a la plantilla de planeamiento. Aquí lo que se sugiere es que la persona docente describa qué funcionó, qué no funcionó de la mediación pedagógica, de las actividades sugeridas y qué puede mejorar. Esto va a ser un espacio para que usted pueda consignar información que le sirva de referencia como una información relevante para mejorar el proceso y demarcar pues posibles rutas en favor de las personas aprendientes. Si alguna estrategia hubo que hacer alguna modificación, no me señaló algún aspecto del contexto educativo que usted considera oportuno, no logró poder alcanzar alguna implementación de las estrategias, pues ahí se anota, ¿verdad? Eso es un espacio para que ustedes hagan esos apuntes importantes, criterios que quedaron pendientes o que en otro momento que usted desarrolle el aprendizaje pueda retomar para poder de esa manera ir construyendo los aprendizajes significativos. El método praxeológico, ¿verdad? Yo quisiera ofrecer una disculpa, es tanta la información que se comparte, pero hoy precisamente, como lo señalaba al principio, eso es solamente un acompañamiento. Miren, compañeros, no se me asusten y pienso también en los compañeros que están comenzando en la región, en los centros educativos, compañeros que están iniciando su labor profesional. Eh, de pronto escuchan tanta información y quieren salir corriendo de tanto que hay que diseñar y tanto que hay que elaborar. Bueno, vamos a llamar primero a la calma. Sí, hay que considerar todas estas disposiciones, pero yo tengo un gran reto, una gran tarea y tengo sin duda alguna trabajo que realizar en los próximos meses con ustedes en el acompañamiento que pueda dirigirles, porque yo cuando organizaba este acompañamiento hoy decía, mire, tendremos que organizar luego otra sesión de trabajo solamente, por ejemplo, para construir estrategias de mediación. Actividades didácticas que se puedan utilizar para la construcción de estrategias de mediación. Ocuparíamos otro taller, otra sesión de trabajo, otra reunión, otro asesoramiento en que solamente nos dediquemos a hablar de indicadores de evaluación. Ocuparíamos otro acompañamiento para diseñar instrumentos para poder recolectar esa información de los indicadores de evaluación. Entonces, miren que el trabajo es bastante. Yo estoy comprometido con cada uno de ustedes, con la asignatura, con los centros educativos, con la región educativa, y vamos a hacer todos los esfuerzos, sin duda alguna, para que en los próximos meses nos permitan los espacios y poder también hacer estas otras jornadas de trabajo. Voy a referirme ahora al método praxeológico, que es el método que estructura cada una de las estrategias o los momentos de las estrategias de mediación que ustedes implementan y desarrollan en su planeamiento didáctico. Decía anteriormente, para el curso lectivo 2022 hablábamos del método ver, juzgar y actuar como método praxeológico. Bueno, para este curso lectivo 2023 vamos a llamar o vamos a considerar 3 momentos del método praxeológico y estos 3 momentos, repito, se deben ver evidenciados
en la columna de estrategias de mediación, que serían el observar, el discernir y el actuar. Indispensables implementarlos para desarrollar entonces nuestra mediación pedagógica. En este cuadro comparativo, en este diagrama o en esta columna, en esta tabla, como ustedes quieran llamarlo, tenemos muy puntualmente lo que es el método praxeológico. El primer momento se llama observar, el segundo momento discernir y el segundo momento actuar. Cada uno de estos momentos del método praxeológico o etapas tienen también 3 pasos a seguir. Y así como tienen 3 pasos a seguir, tienen una pregunta fundamental que responder. Entonces yo quisiera que ustedes puedan detectar cuál es la pregunta que debe responder cada uno de los momentos para que a partir de esa pregunta generadora ustedes puedan entonces determinar, señalar, construir, elaborar sus estrategias de mediación. El primer momento, observar. Aquí lo que nos interesa es que ustedes, compañeros, con la mediación pedagógica que realicen, a partir del aprendizaje esperado que van a desarrollar, que van a abordar en esa unidad mensual, puedan presentar una realidad determinada de la vida diaria. Una realidad que esté contextualizada y que sea cercano a lo que las personas estudiantes están viviendo en este momento, en el momento que ustedes van a desarrollar su mediación pedagógica. Entonces, la realidad determinada de la vida diaria que ustedes van a sugerir, van a presentar, está relacionada con el aprendizaje esperado, ¿verdad? No es antojadiza, está muy relacionada con el aprendizaje esperado. La pregunta aquí fundamental es, ¿qué sucede en relación con determinada realidad? Eso es, que podamos entrar en contacto con las personas estudiantes de esa realidad determinada. Entonces aquí se sugiere que ustedes contemplen estos pasos, intuir la realidad, que ustedes puedan con las personas estudiantes llevar esa descripción de los hechos, clarificar y analizar la realidad. Eso es observar. La presentación de esa realidad de la vida de cada uno de nuestras personas estudiantes, tomando como punto de partida el aprendizaje esperado que van a desarrollar y haciendo esta pregunta: ¿qué sucede en relación con determinada realidad? El segundo momento del método praxeológico es el discernir. ¿Ok? Ya tenemos la realidad de la vida diaria a partir del aprendizaje esperado. Ahora entonces vamos a problematizar, a indagar, a interpretar esa realidad estudiada. Y entonces aquí la pregunta fundamental es, ¿cómo se puede mejorar la realidad presentada? Y para que ustedes conduzcan a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras personas adultas en este proceso de mediación pedagógica a poder plantearse con ellos cómo mejorar la realidad presentada, necesitamos entonces que en este momento del método praxeológico, ustedes como expertos de la asignatura de educación religiosa, presenten el mensaje cristiano, que este sea el momento propicio para iluminar esa realidad determinada desde los valores universales, desde los principios religiosos, desde los principios espirituales, desde los principios trascendentes, que en este momento de la mediación pedagógica se note, se sienta la pertinencia, lo propio de la asignatura de la educación religiosa, que es iluminar la realidad estudiada desde el mensaje cristiano, para llegar al último momento, que es el actuar. El último momento, que es el actuar. En el observar presentamos la realidad.
describimos la realidad con los estudiantes, clarificamos esa realidad. Luego, en el discernir, le favorecemos con las actividades de mediación la posibilidad a las personas estudiantes de que se pregunten cómo se puede mejorar la realidad presentada. Y aquí es donde se requiere muchísimo la mediación pedagógica de parte de ustedes para que en esa mediación que ustedes realicen en este momento de manera fundamental hagan la presentación del mensaje cristiano, de lo propio de nuestra asignatura, para luego llegar al actuar, que entonces aquí es poder propiciar con las personas estudiantes que ellos asuman el compromiso, la transformación, la modificación o también diríamos la mejora de la realidad en estudio. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hago en concreto para mejorar la realidad analizada? Aquí entonces ustedes van a promover en las personas estudiantes que realicen propuestas innovadoras de solución, que ustedes puedan hacer partícipes a las personas estudiantes de la solución a esa realidad estudiada, de que ellos puedan plantear compromisos de manera concreta y sobre todo constructora, esperanzadora en esta tarea importantísima que ustedes deben favorecer junto con ellos de construir una nueva civilización, de construir una nueva sociedad, de implementar un nuevo humanismo. Y en este actuar también propiciar que ellos socialicen los diferentes compromisos que se asumen en esa análisis de la realidad determinada que han venido realizando. Entonces, creo que aquí se detalla bien particular, bien preciso cada uno de los momentos del método praxeológico y que esta estructura de la metodología praxeológica debe verse implementada, reflejada en las estrategias de mediación. Entonces, cuando usted redacte las estrategias de mediación, va a notar como primer paso, 1, observar, desarrolla todas las estrategias de mediación relacionadas con el observar, luego que aparezca el momento 2, discernir, lo escribimos en el planeamiento didáctico, en la columna de estrategias de mediación, y por último 3, actuar. Y de ese modo entonces esté bien estructurada de nuestra naturaleza, el método propio de hacer la educación religiosa en las aulas de las escuelas y de los colegios. Muy importante que la estructura de la metodología praxeológica, compañeros, requiere que al inicio de cada una de las fases ustedes redacten lo que se llama la intención, que plantea el para qué, es decir, la orientación que ustedes van a proponer para desarrollar en esa misma estructura. Entonces, por ejemplo, si vamos al observar, uno podría iniciar tomando en cuenta un aprendizaje esperado, este ejemplo. El estudiantado reconoce la responsabilidad ante la vivencia de los derechos y deberes humanos en la vida cotidiana, mediante la técnica de las fotos palabras, que consiste en que la persona docente de forma previa prepare una serie de imágenes que presentan momentos, escenas y bueno, ahí continúa la redacción. ¿Qué es lo que quiero que podamos señalar y observar en este momento? Que la persona docente necesita redactar lo que llamamos intención, que plantea el por qué la orientación que se va a desarrollar en esa estrategia de mediación. Entonces, vea que aquí estamos diciendo que el estudiante con qué intención va a utilizar la técnica de la fotopalabra, con la intención de reconocer la responsabilidad ante la vivencia de los derechos y los deberes humanos en la vida cotidiana. Ese sería, diríamos,
la realidad determinada que estamos presentando de la vida diaria cercana al estudiante. Y posteriormente, pues la persona docente redacta las técnicas, las actividades que conforman la estrategia que llevará a cabo para desarrollar esta intención. Y así en el momento del discernir, otro ejemplo de la intención de la fase del discernir, el estudiantado determina implicaciones que tiene la vivencia de los derechos y deberes humanos en el fomento de la dignidad humana. Aquí lo que estamos haciendo es que el estudiantado determine cuáles son esas implicaciones que tiene la vivencia de los derechos y los deberes humanos en el fomento de la dignidad humana. Y entonces aquí, con la completando las técnicas y las actividades que conforman la estrategia, ustedes en este momento pues presentarían el mensaje cristiano, los valores universales, los principios religiosos, ya la esencia de nuestra asignatura. Y lo mismo en el actuar, ¿verdad? El estudiantado, hay una intención con el cual se redacta el inicio de esta fase de las estrategias de mediación. El estudiantado formula su compromiso de asumir los derechos y deberes humanos en la vivencia de la dignidad en su vida diaria. Necesitamos siempre entonces anotar la intención de cada una de las fases. Ya para ir cerrando con esta jornada que creo que se ha hecho un poco extensa, ¿verdad? Pero muy provechosa, al menos en estos lineamientos que se requieren. Mencionar, ¿verdad? Que la educación religiosa, compañeros, sí colabora en la formación integral de la persona, sin duda alguna, por ese proceso de colaboración, de formación integral, tiene un énfasis formativo. Pero bueno, nuestra asignatura dentro de la malla curricular, como es del conocimiento de todos ustedes, es asignatura básica del plan de estudios. Entonces la función sumativa también nos atañe a todos los que trabajamos en esta asignatura. Entonces, tomando en cuenta las disposiciones establecidas que se encuentran en el marco normativo vigente en materia de evaluación, tenemos que para todas los ciclos y modalidades que impartimos la educación religiosa, como componentes de la calificación vamos a tener los siguientes: el trabajo cotidiano, las tareas, la asistencia, para un total de 100. El trabajo cotidiano con un valor porcentual de 70%, las tareas con un valor porcentual de 20% y la asistencia con un valor de 10%. Muy importante, y con esto quisiera ya ir cerrando este trabajo que hemos querido compartir esta tarde de hoy, considerar las fechas, actividades, efemérides, celebraciones importantes que se encuentran estipuladas dentro del calendario escolar y que ustedes como Departamento de Educación Religiosa en los diferentes centros educativos deben promover y propiciar. Desde ya yo me dispongo y me ofrezco y estoy en toda la disposición de acompañar y colaborar en las actividades que ustedes también puedan coordinar junto con la asesoría regional para que implementemos durante estas fechas que en el calendario escolar se proponen. Del 7 al 13 de mayo, la Semana Nacional de la Familia. Del 4 al 11 de junio tendremos la celebración de la Semana Nacional de la Educación Religiosa. El 7 de agosto, el Día de la Paz firme y duradera. Del 20 al 26 de agosto, la Semana de Integración Familiar.
y del 2 al 8 de septiembre, la Semana Nacional de la Biblia. Entonces, compañeros, yo sé la disposición, yo soy consciente del trabajo arduo que ustedes siempre han venido realizando por hacer valer nuestra asignatura, por contribuir desde la labor, a veces desconocida por muchos, pero que Dios ve el corazón de cada uno de ustedes, que desarrollan en favor de los procesos sociales y de los procesos educativos aquí en nuestra región educativa. Entonces, instarlos a que no se desanimen. Tenemos un reto todavía imperante en este mundo secularizado, en este mundo en el que parece que Dios se ha convertido en un estorbo para la sociedad. Bueno, necesitamos todavía unir esfuerzos y cuenten conmigo desde la asesoría regional para que podamos crear, instaurar, realizar, propiciar actividades que podamos de este modo colaborar también en los centros educativos que tanto esperan, sin duda alguna, de los docentes de educación religiosa. Y ustedes que son tan colaboradores y en todo nos metemos, entonces pues de no pasar de vista pues estas fechas tan importantes. Y yo quiero cerrar aquí ya mi participación. No sé, doña Mauren, si de pronto habrá alguna pregunta. Yo sí quisiera recordar que esta sesión va a quedar grabada por si algún funcionario docente no se pudo incorporar por la razón que sea, debido a que esta jornada de trabajo se convocó a través de una invitación. Yo posteriormente les voy a estar compartiendo a ustedes el enlace para que puedan acceder a un canal que tenemos en YouTube, en la dirección regional. Se llama Unidad Pedagógica de Cañas. Por favor, miren, suscríbanse también, no sean ¿verdad? Seamos generosos, es que iba a decir otra palabrilla, pero es que esto queda grabado, se me olvida. Hay un canal de la Unidad Pedagógica de Cañas que pertenece precisamente a la asesoría pedagógica de la Dirección Regional. Y bueno, ahí vamos a poder repasar o visualizar esta sesión que, repito, ha sido grabada. Doña Mauren. Gracias, José Mario. Solamente quisiera añadir a los compañeros que, bueno, el compromiso sostenido del país y, por supuesto, de nosotros como dirección regional con la educación en todos los niveles y en todas las asignaturas, significa muchísimo más jóvenes, niños, niñas y adultos recibiendo una educación de calidad. El llamado es a que continúen ustedes haciendo esos esfuerzos. Yo a muchos los conozco desde hace varios años y sé lo meticulosos y colaboradores que han sido para con la dirección regional, y además el amor con el que siempre impregnan todas aquellas tareas que asumen a nivel de institución. Aprovecho además para felicitarles en ese esfuerzo. José, tenemos una consulta. Sí, señora. Bueno, no tengo el nombre de la persona que la realiza, pero se la voy a leer textual, ¿de acuerdo? Dice, la unidad 1 y 2 de marzo y abril, unidad 3, 4 y 5 de mayo, junio, julio y agosto, lo que haría es para cada unidad, escojo al menos una actividad en las estrategias evidenciando el desarrollo de cada competencia. Correcto. Es decir, Ajá. voy a terminar la idea. Es decir, Es decir, cada docente, de acuerdo al contexto, necesidad y estrategias desarrolladas, define la pertinencia de la estrategia en una de las actividades del observar, discernir y evaluar. Correcto. Creo que se respondió, pero le doy la palabra. Es correcto, es correcto. Así como, no sé quién sería el compañero o la compañera que lo formuló, pero así como lo está indicando, es como corresponde realizar. Compañeros, decíamos al inicio, ¿verdad? Muy puntualmente, y qué dicha que la idea quedó bien aclarada. Las competencias, ¿verdad? Vamos a desarrollarlas de acuerdo con lo que está programado. Ciudadanía responsable y solidaria, febrero, marzo y abril.
mayo, junio, julio y agosto, competencias para la vida, y septiembre, octubre y noviembre, competencias para la empleabilidad digna. Ustedes van a determinar una de las, diríamos, temáticas que proponen las competencias para que implementen en febrero, en marzo, abril, siempre relacionadas con la competencia que corresponde desarrollar en ese mes, ¿verdad? En esos meses, ciudadanía responsable y solidaria. En la otra competencia para la vida, mayo, junio, julio y agosto, ustedes en mayo, junio, julio y agosto desarrollan una temática de esa competencia y que también se ajuste al aprendizaje esperado que están desarrollando. Pero sí, en efecto, el compañero o la compañera se responde muy bien y es como lo acaba de afirmar. Perfecto. Compañeros, les aclaro solamente que en el chat tenemos, fue José Ángel. Saludos, José Ángel, un abrazo a la distancia. Igual, José Ángel, muchas gracias. Les aclaro que en el chat tenemos dos formularios. Bueno, el de la asistencia, que lo colocamos al inicio de la sesión, al ser las 12 mediodía, y en este momento les acabamos de compartir el link de la evaluación de la sesión. Recordemos que para nosotros como Departamento de Asesoría Pedagógica, el proceso de evaluación de cada una de las asesorías que damos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos permite hacer una realimentación sobre aquellos aspectos que deberíamos estar mejorando. Y por supuesto que nuestra propuesta siempre será tratar de ir ofreciéndoles a ustedes los mejores espacios con, por supuesto, la mejor calidad. Entonces, les agradecemos llenar el formulario de evaluación. José, no veo ninguna otra consulta. No sé si tiene algún comentario adicional que hacer. Sí, yo solamente quisiera, mientras damos este espacio para que vayan llenando los formularios de asistencia y de evaluación que doña Maureen ya nos indicaba, compañeros, yo quiero otro aspecto que quisiera recalcar, que quede bien clarito, es que este ha sido un primer acercamiento en este proceso de acompañamiento al trabajo que cada uno de ustedes realiza. Yo tengo toda la esperanza que van a venir posteriormente visitas técnicas, pues que yo en calidad de asesor regional voy a implementar en los próximos meses, pero con una finalidad bueno, verificar el cumplimiento del desarrollo de la tabla de objetivos generales y contenidos específicos, pero miren, sobre todo de brindar acompañamiento en cuanto a la elaboración del planeamiento didáctico. Yo por eso también les insto a que continúen realizando su trabajo, su labor pedagógica de la mejor forma, con esa mística, con esa disposición que siempre lo han realizado de manera responsable, proyectando la asignatura de educación religiosa. Yo recién llegué a la asesoría y tuve que ir me estrenaron, como dijo doña Maureen, a unas reuniones con directores de primaria y secundaria y escuchar que luego los señores directores se acercaban y me decían y hablaban bien del trabajo de cada uno de ustedes. Eso significa muchísimo que la labor que ustedes realizan la hacen desde la vocación y estoy seguro que ustedes siguen sintiéndose de que Dios les llama por el nombre de cada uno de ustedes para hacer fermento en una realidad tan particular como es el campo de la educación. Así que, por favor, en estos procesos de cambio bajo la denominada ruta de la educación, un llamado a la calma, irnos adaptando a esos cambios y desde la pertinencia de nuestra asignatura, no dejar de iluminar, por favor, los procesos educativos que se implementan en todos los diferentes ámbitos. También yo quiero decirles, ya con esto termino, que quedo atento también para que a través del correo electrónico me puedan ustedes, en el momento que lo consideren oportuno, hacer alguna consulta que pueda surgir tanto de esta actividad o como también del trabajo diario que ustedes realizan en los contextos de sus centros educativos. Yo solamente me despido pidiendo la gracia de Dios para cada uno de ustedes, que la gracia de Dios los sostenga, los ilumine, los acompañe. Y aquí está un compañero más con el deseo de compartir
y acompañarlos en esta aventura hermosa del aprendizaje como lo es la educación religiosa escolar. Doña Maureen, nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Nos estaremos reuniendo con ustedes en algún otro espacio. Como decía José Mario al inicio, pues tenemos algunas pequeñas restricciones en este momento, pero para nosotros siempre es un agrado tenerlos, aunque sea en la virtualidad. Un fuerte abrazo a todas, feliz tarde, y algún detalle, ya saben, comunicarse con José Mario, ya tienen su número de teléfono. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.